En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Un abrazo muy muy grande, les habla Edgardo Fogel. Estamos aquí en MCA Canal con un nuevo programa de Conversando en Positivo, intentando entregar nuevas claves, nueva información de sabiduría para estos tiempos tan extraordinarios que están sucediendo. Y bueno, para estos tiempos tan extraordinarios tenemos en pantalla un gran amigo, una persona que está mucho tiempo entregando mucha información de sabiduría en distintas áreas. Así que es un placer, un agrado. Aquí tenemos a Alfredo Colovati. Hola Alfredo, mucho gusto por estar con nosotros. Hola Edgardo, gracias por invitarme, gracias por ir a este espacio nuevamente y estar con lo que nos vayan hoy día. No, gracias a ti. Ahora estamos en forma virtual conversando, pero igual cercano, ¿cierto? De corazón y de alma, que es lo más importante. La Yo tecnología te, también puede tener corazón, ¿no? Sí, es la energía, ¿no? Es la energía que traspasa la área física y se va sintiendo. Te voy a hacer una presentación porque ya con MSA Canal estamos llegando también a otros lados, España y países de América, así que a los que no te conocen, seguro que muchos te conocen y te quieren y han estado contigo, pero a los que no lo conocen, bueno, Alfredo es psicólogo, adicionalmente ingeniero civil, es magíster en psicopatología y antropología. Él es docente universitario, tiene formación en psicoanálisis, en ergonomía y análisis caracterial, que es la terapia reichiana, ¿no? También medicina sintergética, participante durante más de 5 años en ceremonias de sanación en la tradición nativa mexicana, Nahuatl. Es director del Círculo de Constelaciones Familiares de Chile, donde es su principal, diría, pasión y donde él hace un gran aporte. Se desempeña como psicoterapeuta, imparte cursos y talleres y bueno, tiene un gran currículum y muchísima experiencia, así que vamos a conversar de muchas cosas. Así que nuevamente, bienvenido Alfredo. Y para partir, quizás partamos con lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo has ido sintiendo toda esta etapa que ya llevamos casi 6 meses? ¿Y cómo observas tú todo este proceso? Ha sido un tiempo que nos ha remecido todo. Es como me está pasando a mí, está separado lo que pasa a tanta gente. Como, como que de pronto de vista se transformaron por completo, ¿no? Pensábamos que mirábamos en una dirección y de pronto se nos movió el mapa por completo y estamos empezando a mirar para otras direcciones, ¿no? Sí, Y trae tanto regalo nuevo, ¿no? Difícil. difícil, ¿te lo has sentido muy complejo para ti? Eh, para mí ha sido una reestructuración de la vida en muchos ámbitos, ¿no? Como una sensación de que las miradas que había construido se han ido transformando de manera sustantiva. Entonces, son procesos en que algo va muriendo, pero algo va naciendo al mismo tiempo. Sí. Bueno, y eso siempre es muy productivo e interesante. Sí, muy intenso, ¿ah? Ahí el ambiente está muy intenso y aparentemente se está produciendo un proceso así de transformación, tanto que hemos hablado desde de los años 70, parece que ya está inserto, ¿no? Un cambio de civilización, un mundo nuevo orientado más a la conciencia. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo fíjate con toda la gente que trabajo, me parece es un momento tan significativo, no solo en lo personal del viaje de uno, sino Mm. que es como si se viera que todos se estuvieran encontrando con su fantasma más temido, de lo que no hemos estado arrancando la vida entera o agarrándonos de cosas para sostenernos, ¿no? Es como cuando se caen las cosas, es como Mm. que quedara delante lo que has temido mirar, lo que te mirar, y entonces aparece una oportunidad
bien extraordinaria. Y lo interesante es que todos estos procesos de transformación siempre están tan descritos como la emergencia de una nueva posibilidad, ¿no? Sí, Y bueno, a nivel personal están tan descrito, por ejemplo, la figura la constitución de los chamanes, por ejemplo, como a través de un proceso de crisis profunda se abre una puerta hacia el espíritu, ¿no? Pero algo se tiene que demoler, generalmente son encuentros como con la muerte. sí, Y entonces es como que algo se tuviera que agrietar para que entrara algo grande. Ahora lo interesante de este momento es que es colectivo. Entonces es como si nos estuviéramos transformando todos tuviéramos la oportunidad de transformarnos en chamanes urbanos, ¿eh? es cierto. O la apertura de algo nuevo, ¿no? Así Sí. que por momentos para mucha gente es muy difícil, pero Mm. también es profundamente invitadora a una mirada nueva, a una transformación radical. Y eso es muy bello. Sí, es muy bello, sí. El tema es cómo resistir el embate, ¿no? De la noche oscura del alma, como decía San Juan de la Cruz, y cómo estar más como en el corazón del huracán en forma más serena, más consciente. Bajo ese prisma, cómo tú ya, bueno, en tu experiencia personal y también como terapeuta, qué se le puede ir transmitiendo a las personas para ir centrarse más y no quedar tan apegado al miedo? Eh, yo creo que, perdón, eh, el miedo es un impulso central que nos moviliza. Mm, Eh, el miedo es algo que hace buscar caminos. De realidad, la complacencia nos deja posicionados siempre en un lugar que es medio hipnótico. ¿Ah? Es como en la claro, complacencia nos sentimos bien, entonces constituimos una normalidad y las cosas empiezan a funcionar. Entonces es un lugar que puede ser muy grato por momentos, pero también puede ser súper extraviante. ¿Ah? Entonces, mm, a veces se requiere entrar en el huracán para que algo pueda aparecer de una manera nueva y significativa. Es como si no hubiera desorden, nunca habría un nuevo orden, ¿no? claro, claro, Porque sí, el antiguo orden se instala como una complacencia también, ¿eh? Y como un sí, olvido, como una cosa hipnótica, ¿eh? Entonces, ahora, en torno a lo que tú decías, pero cómo ayudar cómo a que algo enfrentar, se claro, pueda sostener, ¿no? mm, Porque hay claro, procesos a veces para mucha gente que son tan tremendos que algo vital está en riesgo, ¿eh? Entonces, por supuesto que cuando algo vital está en riesgo se necesita una mano que sostenga, una palabra, una cercanía, una red. Es como la dimensión del trauma. La dimensión del trauma no se sostiene sin una red de sostenimiento, sin una dimensión segura, ¿no? mm, sí, Y eso es cuando necesitas estar desestructurado y necesitas volver a tejerte, volver a unirte, volver a sostenerte. Pero también en algún momento necesitas perderte, sí, necesitas volver a quebrarte, porque si no te quebras, nunca aparece algo nuevo y profundo, ¿no? sí, Entonces, sí, cuando se alcanza a tener una posibilidad interna de tener algún grado de fuerza para poder resistir, ¿ah? Tal vez morir es el camino. No morir en términos vitales, claro, ¿no? Pero que algo muera de tus expectativas, de tus creencias del mundo, ¿eh? sí, sí. Eh, Porque a veces estamos sostenidos y alienados y lejos de nosotros justamente por las construcciones que tenemos del mundo, ¿no? Así es, claro, claro, claro. Sí, hay una imagen súper buena respecto al saltar al vacío, digamos, en el sentido de que si uno está, por ejemplo, arriba de una liana en un árbol, si quiere atravesar el otro árbol, eh, en un momento dado tienes que soltar la liana para agarrar la otra.
Entonces, en un momento dado vas a estar ahí en el vacío. O sea, un poco lo que tú dices. O sea, para poder hacer el cambio tenemos que votar, tenemos que soltar, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Ah? Si no, estaría penduleando siempre en el mismo árbol, ¿no? ¿Ah? Siempre agarrado, claro, En la siempre, misma idea, en la misma creencia, en el mismo sentimiento, ¿no? justamente. Eh, pero soltar da miedo, soltar Lógico, claro. desestructura, ¿no? Sí. A propósito de estas imágenes que andan dando vueltas en las redes, ¿no? La otra vez me llegaba un video del viaje de transformación de una larva, de un gusano en mariposa, ¿no? Entonces, los científicos habían detectado un tipo de célula en el gusano, ¿eh? Que la llamaban célula imaginativa, que comienzan a aparecer paulatinamente y el metabolismo del cuerpo los va eliminando como cuerpo extraño. Y así poquito a poquito van creciendo, hasta que se vuelve un viaje inevitable que transforma el cuerpo y el sentido, ¿no? Sí, es cierto. Cuando yo escuché esto también, vi esto, me acordé de John Lennon y Yoko, ¿no? Ah, cuando Sí, crearon Imagine, ¿no? sí. Ese sueño de otra forma de vivir, ¿no? Es como si fueran las células imaginativas que van creando una nueva visión. Y yo creo que estamos un poquito todos en eso, en esa vorágine, ¿no? La posibilidad Sí, de soñar otra cosa, otra sí. posibilidad. Además que está todo, somos vulnerables en todo ahora, ya no existe la certeza, no hay certeza en nada. Y hablando de certeza, cuéntanos un poco de tu vida, porque tú también en un momento dado desarrollaste una vida profesional y de ingeniero y te viraste. O sea, ya hiciste ya un cambio profundo, ahora nuevos cambios. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu historia de vida. Ah, wow. Pero bajo Sí, esa línea, un no, poco sí, sí, claro. cómo- Sí, sí, sí. A ver, yo creo que hay algo que para mí siempre fue muy significativo, que fue es como un llamado a lo grande, algo que me llamaba hacia algo profundo, pero no tenía idea por cómo se expresaba eso, ¿Y en ¿no? en qué edad más o menos era eso? Desde pequeño, desde Ya, pequeño. ¿Ah? ya, Y en algún momento tomó forma que quería ser astrofísico. ¿Ah? ya. Y entonces, pero en un momento determinado me vino la contracción de la seguridad, a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Dije, me voy a convertir en un científico loco arriba de un cerro, ¿no? Yo necesito a la gente, necesito estar. Con el tiempo fui entendiendo que tenía que ver con un sentido personal, esa contracción de la seguridad, que tenía que ver con la búsqueda de mi padre internamente, con las cosas que se habían desarmado en la vida. Entonces, era como a propósito de lo que decíamos de John y Yoko, ¿no? El Mm, soñador, que sueña algo, pero hay algo que contrae, que necesita sostenerse, ¿eh? De algo concreto. Y entonces, en base a eso, el sueño de la física se transformó a la ingeniería, ¿no? Entonces, fue una contracción hacia lo seguro y terminé en ingeniería, eh, que yo le agradezco mucho, porque me generó una manera de funcionar también mentalmente, en priorizar la información, que da una ya. estructura, que da una posibilidad eh, de distinguir cosas que son prioritarias en la información. Hasta que lo vital, ese llamado hacia la estrella, se terminó expresando de múltiples formas y los procesos de transformación que fueron fundamentales, que fueron espirituales, que fue cosas que se me abrieron, me llevaron a tratar de entender más de lo humano, que finalmente era tratar de entender más de mí mismo también, ¿no? Y ahí Y tú terminé dejaste, estudiando psicología. eso, perdón, pero tú trabajaste un tiempo ingeniero, ¿cuántos años hasta que como Sí, tuviste ese viraje? trabajé como 10 años de ingeniero, Ah, sí, sus sí, buenos años. y me iba bien, pero, pero en un momento determinado explotó un mundo de interior
que me desestructuró como el COVID. Yo diría que esta es como mi segunda gran Segunda experiencia. desestructuración. ¿Ah? Sí, claro. Wow. Y es muy interesante porque en ese tiempo que se me abrieron miradas que yo no, que veía internamente, pero que no las podía entender, no tenía conceptos para entenderlas. Es como que han ido convergiendo en este momento, Eduardo. Es como, en este momento es como si estuviera armando un rompecabezas que partió hace tantos años. ¿Ah? Sí, Entonces, por sí. eso tengo la sensación que eso que me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa al Mm. otro, nos pasa a tanto que vamos convergiendo como esa célula imaginativa hacia la transformación de un cuerpo mayor, ¿no? Sí, es Eh, verdad, es mm, cierto. Yo tengo la misma experiencia que tú y es rica en el fondo donde tú vas integrando todas las situaciones que has vivido, ¿no? claro, Y les va dando como que todas se integran, todas tienen una relación. Es impresionante la creación, la vida en ese aspecto, ¿no? eso. Es como que de pronto uno cree que vive una realidad lineal, pero es una Mm. realidad atemporal, ¿no? Es como que de pronto se abriera un sentido que solo te es revelado cuando tienes la perspectiva que puedes mirar hacia atrás, ¿no? Claro, Eh, claro. entonces, es como que se empezara a delinear una hoja de ruta que uno dice, ¿la escogí yo? O la caminé porque el camino me venía, ¿no? ¿Quién sabe cómo es? Mm. ¿Y en ese tiempo donde te fuiste a México también a tener toda esa experiencia? No, no. No, no, eso fue después. Eh, no, en México, lo de la experiencia con el maestro chamán Ujú. fue acá en Chile, ¿ah? Porque Ah, él andaba viajando por diferentes lados y cuando venía a Chile, yo le organizaba algunas cosas, unos rituales y ahí nos hicimos muy amigos y se transformó en un gran maestro para mí. ¿Ah? ya. Eh, sí. Bueno, y ahí te hiciste el cambio y empezaste a estudiar psicología. Ya había empezado a estudiar psicología antes. ¿Eh? Ya, ya. Y entonces ya estaba inmerso en un proceso de quizás de, de querer, tal vez no muy conscientemente, pero querer de que sirviera de algo esto que me estaba pasando, ¿no? Es como, Ya. a las personas yo creo que nos pasa de manera natural que cuando algo va cobrando sentido para ti, lo quieres compartir, ¿no? Y Ya. de esa manera se abrió ese camino hacia lo terapéutico y después llegaron las constelaciones familiares, que también fue otro salto significativo, ¿no? Qué bueno, claro, ¿cómo hoy día tú estás dedicado casi al tema de las constelaciones familiares, a esa acción, a ese servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tenemos una escuela que formamos consteladores familiares y trabajo desde esa mirada. ¿Eh? Ya, Entonces, y también he ido desarrollando mi propia particularidad en esa mirada, ¿verdad? Con ciertas características personales. ¿Eh? Pero es una bueno, mirada. mm, dale, Es dale, ¿no? una mirada que me hizo mucho sentido porque es una mirada sistémica en que nos permite entender como partes de una red de la vida. ¿Eh? Que lo Sí, que me pasa a mí tiene que ver con lo que te pasa a ti, con lo que le pasa a los otros, ¿no? Y que parte de una historia en la cual uno está inmerso con una familia, con un padre, con una madre, con hermanos, con historias que anteceden y que te marcan maneras de sentir, maneras de mirar, maneras de dirigirte a ciertos lugares que ni siquiera uno es consciente de eso, ¿no? sí, sí. Bueno, digámosle a todas las personas que Alfredo Colovati, yo diría que es uno de los grandes maestros que hay en lo que es constelaciones familiares. Tienes muchos discípulos, gente que ha aprendido contigo y que hoy día ha ido desarrollándose mucho, mucho más fuerte. Tú iniciaste un poco. Voy a leer un texto tuyo que yo lo tenía de antes, que
puede ser parte de lo que estamos conversando. Dice, lo que he visto es que gran parte del sufrimiento viene dado por la palabra no. Es el rechazo hacia algo. Cuando estamos situados en el rechazo, estamos situados en una tensión, en una amargura en relación a la posibilidad de vivir. Tal vez esto no se vea en la superficie. A lo mejor es como el trasfondo de una situación de alguien, pero en la medida que uno vaya hacia la reconciliación, que pueda tomar su origen del cual vino con amor, con respeto, con agradecimiento, pueda entender de que los que nos dieron la vida y nos sostuvieron, dieron lo mejor de sí desde el lugar que podían. Entonces algo cambia, algo se ensancha en nuestro corazón. De alguna manera pasamos de ser un poco niños, un poco infantiles, a sentirnos llevados por la vida a empezar a ser actores de nuestro propio destino. Esa es una reflexión tuya de hace unos años atrás, de un programa que realizamos, pero me recordé y lo quería traspasar porque partamos quizás también el tema de las constelaciones con el reconciliarse, ¿no? Con los padres, de alguna otra forma. Claro, sí, sí. Eh, es que la vida viene de ahí, ¿no? ¿Ya? Mm. Entonces, eh, cuando, cuando tenemos un rechazo de nuestro origen, tenemos también un rechazo de nosotros mismos, tenemos un rechazo de, eh, que se proyecta a múltiples dimensiones, ¿no? Porque ese rechazo lo llevamos a diferentes rostros con los cuales nos vamos encontrando. Estamos enojados con mamá y por supuesto que vamos a estar enojados con las parejas, vamos a estar enojados tal vez con el trabajo, vamos a estar enojados con amistades, vamos a tener una demanda permanente con otros para que nos reparen una herida esencial. Eh, sí, es tal cual, ¿no? Mm. En la medida que uno puede encontrar aceptación, ¿no? Sobre lo que te antecede, sobre la realidad, sobre el mundo, es como que la paz vuelve a ti, ¿no? Es como que la Mm. atención, se requiere tanta atención para eh, expulsar algo, para separarte Mm. de algo, ¿no? Nosotros no lo notamos, pero es una tensión permanente, ¿no? Eh, y hay una paz muy fundamental de simplemente poder permitir que la realidad sea tal cual es, ¿no? Aceptarla, Eh, claro. sí, ¿no? Solo que es diferente eh, aceptar esa realidad tal cual es que someterse a la realidad, ¿no? Hay una Mm. diferencia muy significativa, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, queremos decir, el camino de sanación es darle lugar a mamá, darle lugar a papá, darle lugar a la vida, no pelear con la vida. Entonces, es casi como se instalara como un deseo educativo, ¿ah? De ser no beligerante, ¿no? Pero ese Mm. mismo deseo es una, es un, es una, es un posicionamiento a veces no del todo real, ¿ah? Es un posicionamiento a veces un tanto infantil, ¿ah? Yo creo, sigo pensando el texto que citaste, ¿no? Sí, Pero correcto. pienso que para poder llegar a ese lugar no se llega diciendo sí, no se llega aceptando, se llega pasando por los infiernos, ¿no? Mm. Hay que cruzar los infiernos que están dentro de ti, de tu dolor, de tu furia, de tu separación, de tu miedo, ¿no? Porque mientras digas sí afuera, pero no digas sí adentro, ¿eh? Mm. No eres real. Cada día me acerco más a que la sanación es ser verdadero, ¿eh? Y cómo se hace ese trabajo de autoobservación, de ir puliendo todos esos aspectos que están ahí trancados? Es que por eso me parece que este momento es tan significativo, Edgar, ¿eh? Mm. Porque, eh,
porque es un momento en que es una puerta para poder ser verdadero, o lo más verdadero que podamos ser. Porque todo de lo que no hemos sostenido se pone en riesgo, se tambalea. Entonces, te quedas con lo más temido dentro de tu propia historia para mirar. Porque en lo constitutivo mismo, en lo constitutivo del pensamiento, hay un separarse. Imagínate, venimos de un estado tan extraordinario que es el encuentro con otro, que el cuerpo de otra persona es tu universo, es tu nutrición, es tu ser, es un estado tan de fusión con la madre, es un estado tan extraordinario que cualquier movimiento hacia la separación va a ser devastador. Ya desde el nacimiento, desde la imposibilidad de mamá de estar completamente para ti 24 horas, de que tú solo seas su centro del universo, eso ya es devastador para un bebé. Entonces, la frustración es inherente a la vida. No hay manera de no poder entrar en la vida sin la frustración. Y en un momento es tan intolerable, porque la existencia del otro es lo que te permite sentirte vivo. La ausencia de mamá te entra en una angustia profunda de no tener sostenimiento. Entonces se produce una cosa increíble. Se produce un momento en que se construye algo simbólico dentro de uno que expulsa a mamá. Y empiezo a existir yo. Y ese es el inicio del yo. El yo es no tú. Y entonces lo que era uno solo pasa a ser otro separado. Pero ese otro separado, que nace como un movimiento furioso de que no estás completamente para mí, se transforma en una búsqueda anhelante permanente de un encuentro con algo, con alguien que me devuelve un sueño perdido, el paraíso perdido. Entonces entramos en una fantasía, Edgardo, permanente de rostros, de situaciones, de cosas que nos van a dar algo que anhelamos, una pareja, los hijos, un trabajo, una casa, y siempre defrauda, porque nada puede sostener ese sueño originario. Siempre va a defraudar, siempre. Entonces, el dolor, Edgardo, está asegurado, porque es un sueño de tener algo inalcanzable. Entonces, en el momento que la vida amorosamente se hace lo suficientemente terrible, cuando te rompe todo lo que tienes para sujetarte, te quedas desnudo en un vacío originario, temido, pero si en vez de rechazarlo, en vez de alejarlo, en vez de separarte, te entrega, te rinde, el vacío comienza a parecer lleno, bondadoso, amoroso. Entonces es un viaje de perderlo todo para encontrarlo todo. Pero lo que se ganó es algo muy significativo. Se ganó la conciencia de sí. Entonces, se entra en algo grande con conciencia de sí, como posibilidad, ¿no? Y para mí, muchas veces se habla del ego, ¿no? Como algo peyorativo. Yo lo reivindico siempre tanto, porque es un movimiento evolutivo de construir la conciencia. Por supuesto que se vuelve una cárcel, Claro. Pero hay que construir esa cárcel para construir la conciencia de un adentro, que es la conciencia de sí, para que después se pueda romper para abrirse hacia uno afuera, ¿no?
Cierto, Es un cierto. gran viaje. Es un gran viaje, sí, pues viaje de toda la vida y quizás Eso. de cuántas vidas también. Y bajo ese aspecto también aparecen dos características, me da la impresión, ¿no? Una que son las proyecciones que uno se está proyectando y lo otro es el narcisismo, porque de alguna forma ese narcisismo está siempre un poco en uno, ¿no? Claro. De que el siempre querer que a uno lo quieran, lo amen, que sea uno el Claro. objeto presente. En lo cotidiano es tan de pronto incómodo, ¿no? Relacionarse de manera narcisista y ¿ah? Cuando alguien tiene una demanda absoluta sobre su vida, estamos un poquito hasta la tusa, es súper natural y normal, ¿no? Mm, sí. Pero a lo mejor es por mi deformación profesional, ¿no? Yo veo con tanta ternura la autoimportancia, veo con tanta ternura el narcisismo, ¿no? Porque en realidad, eh, ¿quién es alguien anclado en la autoimportancia, alguien anclado en el narcisismo? Es un niño, una niña que no fue visto lo Mm, suficientemente para tener el cuidado de sostenerse, sentirse sostenido. cierto. Porque alguien que ha Mm, sido sostenido amorosamente, que no tiene huellas de expulsión demasiado agraviante, no tiene esa demanda. La demanda es de alguien que se le ha quitado el derecho a ser, se le ha quitado el derecho a sentirse seguro, el sí, derecho a ser amado. Entonces, cuando tú puedes ver el dolor detrás de esa persona, cambia tanto la visión, no te dan por ganas de supuesto. pelear, no te dan ganas de pelear. Entonces, Bueno, ahí, muy bonito eso como posibilidad, porque cuando ves con ternura, ves con corazón, se acaba la guerra. La sí, sin guerra, duda. Mm. la guerra Ahí viene está de... sí, disculpa, que ahí viene un poco el trabajo también espiritual que es de la compasión, ¿no? Ser compasión por lo que somos esencialmente y porque lo que le está pasando a otro ser humano. Y podría explicarnos un poco qué son las constelaciones familiares, cómo funcionan. Las constelaciones familiares es un modo terapéutico que se desarrolla con Bert Hellinger, un maestro que se fue hace poquito, el año pasado, y que dejó un Mm, legado súper importante, ¿no? Eh, a grandes rasgos es una mirada sobre lo humano como perteneciente a una red de relaciones. ¿Eh? Eh, no es una mirada de lo humano que se sostiene solo, que se construye solo, sino que lo que me pasa a mí tiene que ver con lo que te pasa a ti, lo que le pasa a mi sistema, lo que me construye lo que mi mamá no pudo integrar en su corazón, lo difícil, lo traumático en la vida de mi mamá, en la vida de mi papá, la red de relación entre ellos, con mis abuelos, con mi hermano, me marca sustantivamente en cómo yo miro, cómo yo siento, cómo yo me posiciono, ¿no? Entonces, las constelaciones familiares tienen una forma de trabajo grupal, ¿eh? Pero que también se puede trabajar de manera individual. De hecho, estoy trabajando online todo el rato individual, mm, eh, en que te permite a través de una escenificación o de una representación, develar lo inconsciente, que puede aparecer a la vista lo que te es difícil, lo que hay detrás de algo difícil. ¿Eh? Por ejemplo, hay una persona que tiene una depresión recurrente, ¿no? Y entonces, a través de eso podemos llegar a entender qué es lo que está roto de su corazón, de su alma, de su anhelo, ¿eh? En ese síntoma. Es como si ese síntoma viniera a hacer un llamado de la necesidad de algo en la vida que tiene que ser curado, ¿no? Y entonces, eh, cuando yo comencé a trabajar en las constelaciones, apuntaba a que, siguiendo a Hellinger, que el trabajo apuntaba a la reconciliación de los vínculos, ¿no? Es decir, ya, ya. yo
reparo mi vida, mi historia, cuando reconcilio a quien saqué de mi corazón porque me dolía lo que le pasaba, ¿no? Yo hoy día considero que ese es un segundo paso. El paso primario y central para mí es un viaje, una posibilidad de la constelación es de ir hacia la presencia. ¿Qué significa para mí esto? Es como la posibilidad de primero conciliarte contigo. Es la aceptación de ti, el contacto benevolente, respetuoso, con, con todo lo que tuviste que vivir para sostenerte. Porque todo lo difícil que hay en un ser humano solo es un intento de encontrar amor. Solo es un intento de encontrar valor para alguien, ante alguien. Entonces, cuando tú te puedes acompañar de esa manera, con ese respeto, es como si se pudiera comenzar a dar lo que no hubo. Y cuando puedes tocar ese lugar respetuoso contigo, emerge naturalmente, espontáneamente, una mirada amorosa y respetuosa hacia el resto del mundo. Pero no se le puede pedir, como lo pienso hoy día, no se le puede pedir a una persona que vaya a conciliar con una historia de que a lo mejor fue muy violenta con él o con ella, a costa de lo que tuvo que construir para defenderse. Porque es como si casi le pidiéramos que se someta nuevamente a una autoridad que podría llegar a ser abusiva. Entonces, primero me parece que viene el viaje de respeto con uno mismo. A veces el viaje con uno mismo de respeto es poner límites claros a lo abusivo, a lo difícil, a lo violento. Entonces, Correcto, claro. cuando logras empezar ese cuidado, ese respeto, es como que algo creciera. Es como construyeras la madre o el padre interno. Perfecto. Y ese Y sí puede mirar como un adulto al otro y no como la demanda demandándolo como un niño, ¿no? sí, entiendo. Es como una sanación inicial de uno mismo. Ahora, pero Exacto, esas dinámicas ocultas familiares pueden provenir de historias muy de atrás, ¿no? De la familia. O absolutamente, sea, ¿y cómo? absolutamente. Y mi pregunta, entonces, ¿cómo esa información, la información es energía, entonces, que se va traspasando? ¿Cómo sucede ese proceso que llega esa información a uno y la procesa? Es una cuestión mágica, entre comillas, ¿no? Es que yo lo veo un poco diferente. Eh, no, a veces se tiende a mirar en el trabajo de las constelaciones o la genealogía como la expresión de un campo de ancestros que están o no están y te marcan en lo que te pasa en la vida. Yo como lo estoy viviendo, interpretando, trabajando, eh, es que haya sucedido lo que haya sucedido, eso se expresa en cómo es papá y cómo es mamá. Y mi vínculo de cómo yo me paro en la vida, el embudo de la vida, es mi padre y mi madre. Es Ya. el origen de todas las representaciones. Ahora, si mi padre podía respetarme o mi padre me expulsaba, si mi madre me miraba con ternura o con distancia, tiene que ver con las marcas en sus propios corazones. Y las marcas en sus propios corazones tienen que ver con los abuelos, tienen que ver con los bisabuelos. Claro, claro. Entonces, lo significativo para mí no es ir a descubrir qué le pasó a Adán y Eva. Lo significativo es qué lugar ocupé yo dentro del imaginario de mi mamá, dentro del imaginario de mi papá. Porque yo, sin darme cuenta,
me convertí en lo que faltaba en su imaginario. Entonces, cuando puedo ver cómo eso habita en mí, como yo me convertí en alguien que en realidad no tuve elección de escoger, y probablemente diría que no, no sé si soy o no soy, pero es un modo externo, ¿eh? que viene a generarme una oportunidad de conciencia, ¿eh? Una oportunidad de dolor o una oportunidad de amor. ¿Eh? Lo que he aprendido, Ricardo, es que sea lo que sea la historia, siempre hay una oportunidad de transformarla en belleza. Y ese es el viaje y la responsabilidad personal. Ahora, si uno hace ese viaje de sanación, tú sanas hacia atrás de tu propia línea familiar, ¿no? Es un misterio, ¿no? Es un Eso misterio. eso por lo menos lo que yo he escuchado, que se plantea, que de alguna Es, forma es un limpias misterio. los lazos familiares ya hacia adelante, digamos, para tus hijos, nietos, qué sé Sí, yo. sí, sí. Es que entramos en lo que estábamos hablando del Ya, misterio del tiempo, ¿no? De de lo que, acuerdo. sí, que está unido, que está separado. Mm. Yo me recuerdo cuando trabajaba con Francisco Melo, el chamán este que fue mi maestro. En un momento nosotros hacíamos un trabajo que se llama la búsqueda de visión. Y te dejan en la montaña 4 días solo, Mm. si no comes ni tomas líquidos, vas con los rezos de tu vida a ofrecerle al Gran Espíritu para que algo en tu vida se alinee en una mejor dirección. Es un trabajo muy extraordinario. Y Fuerte. entonces, pero bello. Y Mm. entonces él decía, eh, en este trabajo se sanan 7 generaciones para adelante y 7 generaciones para atrás, ¿no? Wow. Yo cuando escuchaba eso dije, qué bonito, Francisco, pero esa típica frase, qué bonito, que no entiendo qué significa lo que me estáis diciendo, porque ¿qué significa esto, no? Y me recuerdo una vez que estaba formándome en constelaciones y estaba representando un muerto que estaba tirado en el suelo, ¿no? Ya. Un ancestro ahí que estaba de alguna cosa. Me recuerdo que en el momento que la persona, el consultante, decía una frase de sanación de su dolor, yo que era un muerto que estaba lejos, así, en ese instante, suspiré. Era como si la resolución en ella fuera una sanación en mi propio corazón. Eso fue muy extraordinario. En ese Mm. momento entendí lo que decía Francisco, cómo estamos unidos en Está todo unido. un Eh, misterio que nos sobrepasa, ¿no? Lo que sí está claro, Alfredo, estamos con Alfredo Colovati, que todo es energía, ¿no? Que somos seres energéticos porque lo que se va digamos, uniendo son nuestras energías, nuestras conexiones. Pareciera, ¿no? Pareciera Mm. que todo es Mm. vibración, ¿eh? Sí. Y de alguna manera, por sobre la forma, lo que sustenta la forma e incluso transforma la forma, Claro. es el tono de esa vibración. Y ese tono de esa vibración, que puede parecer muy misterioso, muy esotérico, es cómo habitamos lo humano en honestidad, en respeto, en Mm. si estamos lejos de nuestro corazón o hemos podido hacer un viaje en que algo se nos haya podido unir entre el pensar y el sentir. ¿Eh? Sí. Una coherencia, ¿no? En el viaje. ¿Y cuál es la diferencia, Alfredo, por ejemplo, con las regresiones? Yo escuchaba, por ejemplo, una regresión que vuelven a veces a buscar un problema de un proceso anterior a la muerte que fue mal terminado. Entonces viven nuevamente y el terapeuta le cambia la información a esa persona que está en trance y se acaba ese problema al momento de despertar nuevamente porque transformó esa información. ¿Hay alguna relación con las constelaciones o es otra forma, digamos, de llegar a esas situaciones? Es otra forma, es otro Mm. entendimiento. No, Ya. en las constelaciones no tiene como concepción otras vidas, ¿ah? Pero sí tiene otras vidas en el sentido de que son las vidas de otros
las que viven en ti a través de las historias a las cuales tú perteneces, ¿no? Y quién sabe en el misterio, tal vez la historia que nosotros vivimos tiene resonancia quizás con historias anteriores nuestras, no lo sé. Sí, A mí me pasa, en lo personal, he tenido experiencias de, de ver cosas, ¿ah? Pero siempre he tratado de no tratar de tener mínimo de creencia posible, porque siento que en la medida que empiezo a creer algo, me pierdo algo genuino de la experiencia. sí, Entonces, cierto. prefiero no tener creencia e ir con lo que me va moviendo. ¿Mm? Sí, eso pasa mucho hoy día en estos tiempos donde aparecen tantas personas en las redes, en YouTube, hablando, entonces, qué sé yo, de los registros akáshicos, de las regresiones, etcétera, y de repente muchas personas que se quedan en la volada, tal como tú dices, y a veces pierden la cosa concreta, que es el vivir el momento presente. Claro, claro, porque Mm. todo lo que es creencia te captura, te rapta. Sí, Sea la creencia de un Padre Celestial, sea la creencia de Milton Friedman, sea la creencia de los mm, infiernos. Cualquier creencia se te transforma en un mito. Y los sí, mitos capturan de la experiencia, ¿no? Entonces, yo prefiero, en la medida de lo posible, por supuesto que tenemos creencias que son parte de nuestra manera de mirar, pero prefiero, en la medida de lo posible, ir dándole sentido a lo que se me va presentando, mm, tejiendo la construcción del sentido como una narrativa que va emergiendo. ¿Ah? claro, Entonces, va va, experimentando, ¿no? es que es como que el sentido se va mostrando solo, que es Sí, diferente. Es como cuando te decía, recién siento ahora, en este momento, que se me está construyendo, armando un entendimiento que partió, Edgardo, hace 30 años, ¿ah? sí, Con unas sí, imágenes que no podía entender, ¿ah? Pero que tú tenía que atravesar con mi propia vida, con mi propio cuerpo, con mi propio eh, extraviarme, perderme, encontrarme, para que algo se corporificara, ¿no? sí, Entonces, sí, me gusta esa experiencia de que la vida me vaya enseñando en vez de creer una forma sí. preestablecida. Hay dos conceptos muy interesantes que estás planteando, que uno es el soltar, que ya lo conversamos antes, y el otro es fluir, o sea, que fluya la vida, dejar ser y experimentarla, experimentarla y viviendo el momento presente al máximo que uno pueda, ¿no? Sí, Claro. y todo se va desarrollando, todo se va dando como tiene que ser, nomás, de acuerdo a nuestras propias experiencias. Pero tienes toda la razón. Pero Mm. en ello hay algo fundamental que es como la necesidad de una fe. ¿No? No fe como creencia, sino Sí, sí. la experiencia de que hay algo profundo y benevolente que te sostiene. ¿No? Mm, Porque en realidad las creencias, ¿en qué se basan? Las creencias se basan en la necesidad de controlar la realidad. ¿Ah? Y claro. la necesidad de control viene del miedo, ¿no? Del miedo a, Sí, a lo que va y viene. Entonces, es la necesidad del yo de construir un registro al cual agarrarme. ¿Eh? cierto, Entonces, cierto. eso es miedo. ¿Eh? Y como te decía cuando te contaba antes, el yo se construye por el miedo de perder la unidad, de que te Sí, sostiene. sí, Entonces, eh, tienes que atravesar este viaje en que algo se tiene que morir, romperse para abrirse y descubrir de que en realidad el vacío es lleno. Y sí. que esa es la gran paradoja. Claro, y esa fe que tú dices es como una fe como comprendida, que tiene que ver con la experiencia y también quizás la palabra podría ser también esperanza y confianza. Esperanza en lo que somos y confianza también en lo que somos esencialmente y vivir nomás. Tener Para, más. ¿Mm? para mí, Edgardo, es cuerpo. ¿Eh? Es como puedo creer en lo que mi cuerpo experimenta. ¿Eh? Claro, claro. Mm. Eh, no en lo que mi cabeza cree o organizó.
Por o supuesto. espera. Es como cuando te decía la sensación de que cuando entras en el terror de no poder sostener nada, como el COVID, para mucha gente que se le desarma Sí, la vida, que claro. cree que se puede morir, entonces es cuando se entra en eso, se entra en una cosa mental, pero el miedo no vive en lo mental, el miedo vive en el cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces hay que entrar a experimentar profundamente, entrar en eso, en vez de rehuirlo, en vez de arrancar, en vez de sostenerlo con un nuevo rostro, con una nueva dicción, con una Mm, nueva fuga. Entonces, cuando te rindes, es como aceptar, ¿ya? ¿Ah? toda la razón. Emerge algo dulce, calentito, y se Sí, siente en el cuerpo, se siente aquí en el corazón, ¿no? Y esa para mí es la esperanza. Es la toda la esperanza, razón, sí. es la esperanza de que desde ese lugar el- lo que yo piense pueda estar conectado con ese sentir. Entonces, ya el pensamiento no se transforma en una nueva manera de arrancarse, en una nueva manera de fugarse, en una nueva manera de aferrarse, sino se transforma en una posibilidad de creación, en una Mm, posibilidad de construir, en una posibilidad de apasionarse, en una posibilidad de que lo abstracto abra nuevas fronteras, en una posibilidad de lo artístico, ¿no? Porque sí, todas esas son dimensiones del pensamiento que son diferentes a la negación. Me separo de claro, ti. Son dimensiones del pensamiento que unen. El arte, por ejemplo, une, permite claro, manifestar algo. La claro. metáfora permite unir, la música permite unir. El abstraerte en pasión a un sueño permite unir. Entonces, es otra connotación del pensamiento cuando tiene ese don, cuando está conectado con el corazón, ¿no? Sí, muy, muy importante lo que dices, muy, muy valioso. Y potenciar la mente abstracta y también potenciar lo que es la intuición, que también se relaciona de alguna forma con el corazón, ¿no? Sí, Absolutamente, sí. absolutamente. ¿Y cuáles son, Alfredo, las dinámicas ocultas que son más recurrentes en las familias que van apareciendo? Ay, Tú debes haber visto sí, cuántas ya, ¿no? tantas, tantas, ¿no? Pero, Tantas eh, situaciones. pero el, el movimiento recurrente, ¿ah? Es un movimiento de amor. ¿Ah? Es un movimiento de un niño, una niña, ¿no? Que siente, que siente que el ser que quiere, que necesita que lo recubra, lo contenga, lo ame, lo sostenga, está quebrado. ¿Ah? No te puede ver porque está en un duelo, porque está en un pánico, porque está en una depresión, porque está en una desconexión, en una disociación. Y es como si el niño o la niña se volcara por completo. Es como si te dijera, mamá, papá, principalmente mamá, aparte de todo, te doy Mm, mi ser para que tú estés completa. ¿Eh? A ti te faltó la abuela tu mamá que se murió cuando tú eras pequeñita, yo me convierto para ti. Por supuesto que eso no es pensado, no es un discurso claro, es sí, y es como si viera el bebé una grieta, ¿eh? Viera la grieta y se metiera por la grieta para sellar. Y entonces se transforma en la morfología de la grieta. ¿Quién era la grieta? La abuela. Y entonces es como si me convirtiera en la abuela para que mi mamá tuviera mamá. Entonces, eh, lo recurrente, que esto puede tener mil rostros, ¿no? Pero lo recurrente es el extravío de uno mismo porque el otro no está. No está como yo necesitaría que estuviera. ¿Cómo necesitaría que estuviera? De una manera imposible de estar porque el otro es un ser humano. Necesitaría que el otro estuviera totalmente para mí. Yo abriera los ojos y estuviera adorándome. ¿Ah? Es una sí, necesidad tan radical que es imposible de satisfacer, ¿no? Entonces, todo el viaje se trata en
ser importante para alguien. Y ahí viene el Ya. viaje de la autoimportancia, ¿no? Que es un viaje finalmente de uno tener valor para alguien, ¿no? Entonces, Claro. ese es el viaje. Entonces, cuando eso se te quiebra reiteradamente, 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 hay un momento en que algo baja la cabeza. Y Y cuando ahí baja la aparece, cabeza, paradójicamente aparece la grandeza. ¿Mm? pero ahí también aparecen las depresiones, las adicciones, problemas económicos, ¿no? Sí, claro, Situaciones X. claro. Es como que tu energía vital no está a disposición de tu ser. ¿Eh? Está atrapada en un intento de reparar algo para alguien, que es un imposible, pero que consume la vida y tú no te das cuenta que ni siquiera eres tú eres tu abuelo, tú eres el tío que se murió, el tío que desapareció, estás cumpliendo eso para el corazón de tu mamá, de tu papá, y entonces es un viaje sin fin, ¿no? Hasta que Sí, es aparece una importante. lucidez, hasta que aparece una lucidez de que voy detrás de algo que nunca alcanzo, de que nunca puedo, de que nunca logro. ¿Ah? Y entonces viene la crisis. ¿Ah? Y han habido adicciones, pero no solo de sustancias, han Claro. habido adicciones de amores, han habido adicciones de bienes, han habido adicciones. Puede tener tantos rostros lo sustitutivo, ¿no? Pero siempre es un intento de sustitución del amor. ¿No? Entonces, Claro. Mm. entonces Que cuando toca eso, sí, es difícil, ¿ah? Por ejemplo, yo lo veo harto, la gente, el victimismo, la gente que son víctimas permanentes y buscan la compasión, la autocompasión y viven toda la vida pegados. Es difícil, sí, salir de esas situaciones, ¿no? sí, yo también estoy a favor de las víctimas. Y No, abrazo correcto. a las víctimas. ¿Ah? Porque Transmítele son. algo, ¿Ah? transmítele a las víctimas Sí, sí, mensajes sí. positivos de esperanza. Es, es lo que pasa es que todos somos un poquito víctimas. Todos tenemos una desesperanza. Todos tenemos un anhelo de nuestro corazón que no ha podido ser llenado. Y a veces ha sido tan radical la ausencia de esa Mm. ternura, de esa mirada, de esa cercanía, ¿ah? Que estamos tan enojados y se la andamos reclamando a todo el mundo, ¿no? Se la reclamamos a nuestra pareja, se la reclamamos a nuestros hijos, se la reclamamos al mundo, ¿no? Pero incluso esa persona necesita que alguna vez alguien la vea con respeto, alguna vez alguien la vea con ternura, vea su anhelo desesperado de una mano benevolente. Y Edgardo, cuando se encuentran con eso, cambia el lugar por completo. ¿No? Si las víctimas, ¿por qué existen las víctimas quejonas? Porque somos todos unos desalmados que no podemos tener una compasión hacia el otro. Si nosotros tuviéramos cercanía, empatía, no habría gente victimizándose, porque encontrarían la ternura que no hay. ¿Mm? Entonces, Cierto. el mundo no cambia de juzgar y condenar a otro, cambia de tender una mano. ¿Eh? Pero eso solo nos nace cuando lo hemos podido hacer con nosotros mismos. ¿No? No, en realidad, si no lo hemos hecho con nosotros mismos y queremos ser Sor Teresa de Ávila, ¿no? Seguramente vamos a estar en una impostura. ¿Eh? Y por Mm. eso el viaje comienza con uno. ¿Mm? ¿Cómo lo haces a nivel país? Por ejemplo, hoy día, eh, veamos Chile, digamos. Tú Ajá. uno se mete a las redes y estamos en la dualidad total y Claro. no aceptamos ninguna opinión divergente, distinta, y lo tratamos como un enemigo. ¿Cómo Así podemos es. conciliar eso? Sí, 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 sí. Bueno, Es lo difícil, que ¿no? eh, depende de qué lugar uno se pare, porque lo que De sucede acuerdo. afuera sucede adentro, ¿no?
cierto. Pero en realidad, cuando hay una pelea entre dos, ¿ah? Son dos que no se pueden mirar entre ellos, que no se pueden encontrar, ¿no? Mm, Y, y son como, son los modos desequilibrados de poder que se dan en la vida. ¿Eh? Es como cuando hay alguien que sustenta un poder y el otro que es el subordinado, se establecen como relaciones de amo y esclavo. ¿Eh? Entonces, el, el, el esclavo ha olvidado su propia dignidad. ¿Eh? Y entonces, o se subordina, ¿eh? O se violenta como una mm, reivindicación, pero también se extravía a sí mismo. Y el amo también ha olvidado su relación con la grandeza y es casi un arquetipo luciferiano, ¿eh? Que está adorándose a sí mismo. Entonces, las relaciones de poder desequilibradas son, son la violencia más profunda a la bondad trascendente del universo. mm, Son relaciones en que se ha perdido la conexión con lo grande, ¿eh? En ambos lados. Entonces, mm. yo encuentro que incluso tiene más fuerza alguien que se logre enojar que alguien que no se logre enojar. Porque el que se enoja ante Mm, la dominación todavía tiene un grado de dignidad de una lucha por su vida. ¿Eh? El cierto, que ya no cierto. encuentra fuerza para luchar, ¿eh? Se subordinó, perdió toda relación de su propia dignidad. ¿Para qué hablamos del amo? ¿No? Pero eso Mm, no significa que la violencia libere al que se mm, revela. De hecho, lo que se ve a lo largo de la historia son relaciones de guerra entre el que tiene el poder y el que quiere su propia claro, dignidad. ¿Ah? claro, Entonces, claro. y después resulta que muchas veces en esta confrontación, el que conquista su propia dignidad después se vuelve también dominador de otro. Es conquistado por la misma seducción del poder y de la violencia. S- Entonces, Sí. ¿cómo se sale de eso? ¿Cómo se sale de eso? ¿No? Eh, en otras culturas, eh, en, en India, por ejemplo, el pueblo, en India era dominada por los ingleses también. ¿Y cómo salieron de la colonización? Por la no violencia. ¿Eh? Mm, mm, ¿Ah? Parados en su propia dignidad y en su propio valor, en una respuesta no violenta, pero no que no jugaba el mismo juego. ¿Ah? Y que paraba el sistema. Y entonces, cuando muchos podemos tocar un lugar de paz y de dignidad y no jugar el juego de un sistema de dominio, claro, el sistema se cae. Sí, porque el sistema se sostiene en la cierto. respuesta que se genera ante la misma violencia que el sistema ejerce. ¿Ah? Así es, Pero sí. cuando tú te paras, cuando tú te colocas en un lugar de tu propio respeto, eso se comparte y eso genera una transformación. Yo creo que si hay una Mm, posibilidad, tiene que partir de la paz individual, de la paz que es individual y es colectiva. ¿Eh? sí, Eh, sí. y, y- y tal vez, eh, no sé si es una quimera, ¿no? Tal vez esa sabiduría de Oriente que Gandhi enseñó, tengamos mucho que aprender de eso, ¿no? Pero, eh, pero ¿cómo se va haciendo paz? Se va haciendo de corazón a corazón, del encuentro a encuentro. Tú estás haciendo paz, Mm, Edgardo, ¿ah? Compartiendo entendimientos, compartiendo corazones, compartiendo puntos de vista, permitiendo, construyendo la horizontalidad que es absolutamente diferente al dominio del poder. ¿Ah? Por ejemplo, en la espiritualidad de un gurú que dirige a otros, ¿no? Cuando el mm, saber nos pertenece a todos,
cuando nos volvemos fraternos y hay tantos puntos de vista válidos, estamos Sí, construyendo paz. ¿Eh? sí, tal como tú dices, Alfredo, de hecho hoy, bueno, yo diría hay varias comunidades, y yo estoy trabajando en algunas comunidades y también estoy de acuerdo, digamos, con esta posición en términos bueno, partir con el cambio, pero ir haciendo el cambio como en la caletera de este sistema, para ir desarrollando un nuevo mundo en el fondo, con las características que tú dices, porque el sistema actual prácticamente ya está agotado. Entonces se va a tener que ir limpiando, se va a ir limpiando con la luz, en el fondo, no atacándolo. Entonces, siempre se está haciendo, por lo menos yo siempre estoy tratando de hacer ese llamado, digamos que nos sumemos mucho y cada uno tiene para aportar, cada uno tiene su propio don, su propia Así es. virtud y puede hacer un aporte, tal como dices tú, de amor, de servicio, en distintas áreas y así vamos a ir haciendo la transformación. ¿Mm? Tal cual, Sí. Edgardo. Para Así mí que, es el cambio parte de, de ir descubriendo nuestra dignidad sí, personal. Y sí, cuando totalmente. tocamos eso, descubrimos también la dignidad personal de lo que nos De lo- acompaña. ¿Eh? claro, claro, Y no claro. solo de los que nos acompañan como personas, de los animalitos, de la tierra, de las relaciones de la vida. Entonces De todo, podemos claro. irnos moviendo de esa cultura depredadora, patriarcal, invasora, ¿no? Para abrir la posibilidad de la fraternidad, ¿no? De lo Bueno, horizontal. sí, eso es conciencia práctica, ¿no? Eso Eh, es. de trabajarla en el día a día más que irse a las teorías. Que hablando, no de teorías, digamos, del libro de Hellinger que habla de las órdenes del amor, es un poco lo que tú estás transmitiendo. ¿Qué significa? ¿Qué te entregó ese libro? Bueno, Berta habla, él dice que fue su gran entendimiento, ¿no? Los órdenes del amor, que le llevó también un tiempo de un proceso interno, como que los grandes saberes Ah, se plasman en los procesos, en sí, las noches oscuras, en estar perdido, de como que algo se ilumina, ¿no? Entonces, habla de que la red de relaciones entre las personas, los vínculos, se sostienen en la medida de que el amor se pueda expresar dentro de un orden, ¿no? Entonces dice que son unos órdenes naturales en que por ejemplo, todos tienen derecho a la pertenencia, ¿no? Dentro de un sistema y que por el hecho de existir, eh, eh, parte del sistema y que cuando alguien excluye como un hecho volitivo, un juicio, una crítica, eso causa un impacto en un plano que va a traer un efecto sobre los descendientes. Van a venir otros a tomar el lugar del excluido, ¿eh? Y otros van a sí, tomar el lugar de los que excluyen. Habla también de la jerarquía en las relaciones, de que los que llegan primero a un sistema eh, tienen una historia constituyente, ¿eh? Es decir, los padres abren una familia para los hijos y se produce una perturbación cuando uno que llega después, un hermano menor, se cree por claro. sobre el hermano mayor. Cosas así. Habla también del equilibrio entre el dar y el recibir, que las relaciones se sostienen bien en la medida que son equilibradas, ¿no? Habla de, de esos entendimientos del amor que yo personalmente los resumo eh, como que el amor puede tener trastornos del amor, ¿eh? Y esos trastornos del amor son las historias que se expresan con cierta morfología, con ciertas características en cada familia, pero siempre tiene que ver para mí con eh, el ser, porque la presencia de la cual te digo, Mm, Edgardo, que todos hablamos, ¿dónde se siente? Se siente aquí, se siente aquí, ¿eh? Porque es lo que te da la sensación de casa, de verte. Entonces, de no ser un impostor de ti mismo, ¿eh? cierto, Entonces, cierto. cuando podemos estar en
sintiendo eso, no hay manera de traicionarnos. ¿Ah? Todas las traiciones vienen de no poder sentirlo. Y es una búsqueda desesperada, una negociación por imágenes, por poder, por lugar. Cierto. Pero cuando tocas eso... Ahora, no lo que tú planteas es bien profundo, también que tiene que ver con las emociones, que hoy día también cada vez se está hablando más de las emociones. Hay análisis ya que el 80 y tantos % de los pensamientos provienen de las emociones. Cómo empezar a desbloquear tanta emoción que tenemos ahí reprimida, que también cada vez hay más evidencias que nos enferman finalmente. Bueno, el contacto con uno mismo, que cuando uno emprende un viaje, como un viaje honesto, ¿eh? Que deja de culpar a los demás para empezar a mirarse uno de la responsabilidad sobre su propia vida y empieza a darse cuenta que lo que en realidad culpa a los demás está dentro de uno también. ¿Eh? Mm, Entonces sí, cuando comienza ese viaje de honestidad se empieza a, a sentir cómo se ha construido esta manera de negociar el lugar que ocupo en torno a la lucha por la autoimportancia, ¿ya? En la vida, y que se expresa con mil rostros de la autoimportancia, en el amor, en el trabajo, en la relación, etc. Pero como te decía a priori, para mí miro con ternura esa búsqueda, porque es herida, es una herida. qué Entonces, bonito. Mm, cuando yo creo que hay sustancialmente dos emociones y el resto son derivaciones, ¿no? ya. Yo creo que hay un gran sentimiento que es el amor y que es el estado de unión. Unión con una situación originaria que nos la regaló mamá y que después finalmente se puede abrir como grandeza, como unión con el universo, con lo extraordinario, con lo multidimensional, lo atemporal, ¿no? Claro, Pero que claro. es la misma puerta de unión, ¿no? Sí. Pero las dos emociones con las cuales lidiamos la pérdida de ese gran sentimiento de amor, de estar unidos, es el miedo y la furia. ¿Eh? Mira. El miedo de perderlo, porque unido a eso tengo la vida. Y cuando pierdo eso, entro en un estado como de morir. Esa es una sensación de trauma en un bebé que pierde el sostenimiento de lo que lo sostiene. ¿Eh? Es pánico, es miedo de muerte, ni Mm, siquiera es racionalizado, no es integrado. ¿Eh? Y claro. viene como sostenimiento de no poder más con ese miedo de muerte, viene te saco de mí. ¿Eh? Esa es una furia que no estás para mí, entonces no te necesito. Y ahí me quedo adentro de algo en que empiezo a funcionar adentro de una esfera, en que todo me muestra a mí mismo y pierdo la condición de permeabilidad con el encuentro. ¿Eh? Y ahí vienen el anhelo de volver a ser, a tener ese amor, y vienen las negociaciones, y viene la identificación y todas las luchas, hasta que todo esto no se sostiene más. Y Mm, cuando se quiebra, se abre la gran oportunidad de que se llega. vislumbre un cielo Sí. lleno de estrellas, ¿no? Y qué bonito cuando uno siente eso, ¿no? Es maravilloso, claro. Es maravilloso, es Pero muy no, rico. pero no es maravilloso cuando uno va transitando por el infierno. Pero No, no hay salida si no hay pasada por ahí. ¿Eh? no, es parte de las polaridades, es parte del trabajo en la materia. Por algo estamos en la materia, ¿no es cierto? Es para trabajar justamente los opuestos. Si no Por eso, tuviéramos opuestos, por no eso, podríamos crecer. Mm, por eso yo pongo el acento en la ternura, Edgardo, porque sí, a muy bonito. veces el cruce por el infierno es tan tremendo, tan tremendo. La Mm, sensación es tan devastadora que si, si no hubiera alguien, ¿eh? Una mano, no habría de qué mm, sostenerse.
¿no? Cierto, verdad. En toda la literatura, todos los que cruzan el infierno siempre le mandan a alguien que lo acompaña, ¿no? Y la vida siempre es así. Llega un amigo, llega alguien que te mira. Claro. La vida tiene una profunda bondad, ¿no? Y que siempre se expresa, solo que a veces no gusta verla, ¿no? Cierto. Bueno, querido Alfredo Colovati, bríndale entonces un mensaje como de conversando positivo, de paz y armonía a las personas que nos están viendo y escuchando. No sé qué decir, pero a lo mejor tomándonos de lo que estábamos recién Sí, diciendo, por supuesto, que lógico. cuando estemos cruzando por esos lugares tan difíciles, ¿no? Tengamos la esperanza que tiene un sentido, que tiene una dirección, ¿no? Que tal vez no es la que nosotros imaginamos como la salida que nosotros soñamos, pero que tiene un sentido profundo en sí misma, ¿no? Y que la vida en su bondad nos está llevando hacia un lugar. Y que todos necesitamos la relación mamífera con los otros, ¿no? Lo calentito, el corazón, la mano, y, y que estemos abiertos a recibir. No hay nada que engrandece más a las personas que la sencillez de decir necesito, ¿no? Y también no hay nada más grande que poder conocer el camino de haber sentido eso y entender lo que le puede doler a alguien y poder estar disponible para, no para dirigir el camino, pero sí para no hacer sentir solo, ¿no? Qué Eso, bonito, eso sí. nos ayuda a ser más fraternos. ¿Mm? Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Alfredo, por todo tu aporte, tus palabras. Tú sigues, toda tu información está en el sitio web, ¿no? Sí, En, sí. Ahí en la página web está en toda la el tuyo. información. Sí, El de- del Círculo de Constelaciones.cl, eso. la página. Y si quieren conversar contigo, ahí te mandan un Sí, correo. correo y todo eso. Perfecto, perfecto. O si Bueno, no, agradezco. ponen mi nombre en Google o en Sí, ahí va a Facebook, aparecer, sí, me aparece. sí. Felicitaciones de corazón por todo lo que les brinda a tantas personas y tanta compasión que le entregas a otros, que en realidad, tal como tú dices, se necesita mucho. Y agradecerle también a todas las personas que nos han escuchado, que nos están viendo y desearles también lo mejor, tal como tú dices, que tengan mucha luz, mucha armonía, que después de la oscuridad siempre llega la luz, ¿no? Así Eso. que un gran abrazo, Alfredo, y muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos por haber estado. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.